La vida nos escamotea el espectáculo de nuestro funeral. ¿Qué habría sentido Daniel si hubiera presenciado la multitud conmovida que convocó su muerte? Cuánta rabia se habría acumulado en él al ver que su secreto había sido descubierto. Y esa foto que elegimos y enmarcamos, donde sonríe con coquetería, como si al frente estuviera una mujer encantadora, ¿le gustaría? ¿Habría estado de acuerdo con las obras exhibidas? ¿Qué habría pensado, él que tanto desconfiaba de su talento, si hubiera oído hablar a sus profesoras con tanto fervor de su arte, a sus compañeros de su inteligencia y su capacidad creativa? Tal vez habría dicho qué oso, como la vez que le conté por teléfono que sus antiguos alumnos de bachillerato, a los que dicté una charla el día del idioma, aplaudieron espontáneamente cuando oyeron su nombre. ¡Qué oso! Pero esa lucubración, ¿qué habría sentido, qué habría pensado? No pasa de ser una reflexión sensiblera, pues la conjugación verbal habría resulta baladí, referida a los muertos. A la hora del café, la gente, alguna con los ojos todavía húmedos, pareciera liberarse de la tensión. Hay una ligera algarabía, abrazos, saludos, sonrisas. Están conmocionados, están tristes, pero el muerto es otro. Ya les tocará a ellos, es cierto, pero todavía el turno parece estar lejano. Y bueno, es desconcertante y doloroso un suicidio, y más de alguien tan joven, pero al fin y al cabo fue un acto voluntario, una elección, un alivio. Se veía tan normal, dicen que nunca nadie notó nada, ni sus primos, ni sus compañeros, ni sus colegas. Yo conozco un caso similar, y yo otro. Pero además, la enfermedad mental es una condena que aísla, que convierte al que la padece en alguien ajeno a los demás, al que queremos mantener un poco distante, ¿cierto? Quizás fuera mejor así. Genuinamente conmovidos todos tienen, sin embargo, un pequeño temblor allá adentro, el estremecimiento agradecido de los sobrevivientes. Capítulo 2. Un precario equilibrio. En mi afán de penetrar en la muerte me he volcado de inmediato sobre los libros, pero no sobre aquellos consoladores, los que nos invitan a conectar con el momento presente o a reconciliarnos con el pasado, sino sobre los que hurgan en la enfermedad mental, el suicidio, la experiencia del duelo. Filosofía, literatura, testimonios sobre la locura, la pérdida, la agonía. Algunos amigos me hacen llegar lecturas que consideran oportunas. Héctor me presenta a Michael Greenberg, Luis Fernando a Mary Jo Wang, Vesna, un tratado sobre la muerte para los tibetanos. He vuelto a leer El Dios salvaje y he buscado luz en libros de ciencia, en tratados médicos, en Norbert Elias, en Amery, en Barnes, en Gottfried, en Sylvia Plath, en Lowell, en Javier Marías, en Joe Didion. Instalada como estoy en la reflexión, siento que de pronto, sin embargo, que Daniel se me escapa, que lo he perdido, que de momento no me duele. Me asusto, siento culpa, ¿es que acaso he empezado a olvidarlo? ¿Es que ingresa ya el pasado, que empieza a desdibujarse? Entonces cierro los ojos y lo convoco con desesperación, lo hago nacer entre la bruma de la memoria, lo hago realidad de carne y hueso. Ahí está, recostado contra la puerta, mirándome, sonriente, y compruebo otra vez cuánto se parecía a mí. Y toco su mejilla con el dorso de mi mano, y le acaricio el pelo y le agarro la mano, sintiendo su calor. El dolor abre otra vez su chorro, y las imágenes se multiplican, y mi hijo vuelve a estar vivo, y lo veo subir la pequeña cuesta que conduce a la casa, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, serio, adusto, como enojado consigo mismo y con el mundo, como si le pesaran inmensamente el cuerpo y el futuro. Difícil, difícil, decía Daniel a través de Skype, con una semisonrisa cuando le preguntaba cómo era estudiar en Columbia. Hoy leo en el excelente libro de Anderson, Rice y Hogarty los trastornos del pensamiento que puede producir su enfermedad, intrusión de estímulos no pertinentes, necesidad de esfuerzo consciente para completar tareas que todos hacemos de manera automática, dificultad de asociar las ideas, embotamiento de los afectos, fantasías, alucinaciones, voces, delirios, percepciones distorsionadas, paranoia, ataques de terror, retraimiento social. Leo también los testimonios de muchos pacientes. Uno se queja de sentir su cerebro literalmente quebrado, otro habla del suyo como una esponja sangrante, un órgano en carne viva que le duele físicamente. Una mujer dice que la lectura se le dificulta porque cada palabra despierta en ella toda clase de asociaciones.
Una estudiante cuenta que en cada una de sus crisis una voz le repite que es un ser fracasado y la insta al suicidio. Un chico de no más de 20 años habla del terror que le ocasiona la sonrisa de su madre. En suma, dolor, dolor, dolor. ¿Estaba la cotidianidad de Daniel abrumada por todos estos horrores? Me cuesta pensar que sí, porque salvo en los periodos de crisis, y estas fueron pocas, no más de 4, lo recuerdo como un muchacho cualquiera, a veces un tanto adusto, tal vez ensimismado, pero siempre cargando bien con las responsabilidades, saliendo con sus amigos, riéndose de nuestras bromas, y en sus tiempos más felices pintando hasta la madrugada en el cuarto que hacía las veces de estudio, mientras oía su música preferida. Tuvo muchas temporadas de felicidad, de plenitud, me dice su médico, y también su parte sana era enorme. La mayor parte del tiempo pudo vivir como una persona normal. Pero ahora que hago balances, comprendo que he olvidado que en los primeros años de su enfermedad, cuando todavía ignorábamos su existencia o su magnitud, Daniel vivió durante muchos meses en estado de confusión y desasosiego, amenazado por la paranoia. Un psiquiatra que consulto me dice que su mundo mental necesariamente era distinto al nuestro, que aun en sus mejores momentos el día a día debía implicar para él un esfuerzo sobrehumano, que la sobrecarga de estímulos incontrolables era devastadora para su cerebro, que su enfermedad convierte la vida en una interminable pesadilla. No voy a pronunciar el nombre de esa enfermedad, piensa el médico, porque no quiero rotularlo, no quiero condenarlo, ni voy a hacerle perder las esperanzas y sumergirlo en la desesperación, porque no hay enfermedades, sino pacientes. No voy a pronunciar ese nombre, dice el enfermo, porque van a huir de mí, porque me abandonarán, porque me recluirán, porque no me amarán ni se casarán conmigo, porque me mirarán con miedo. No voy a pronunciar ese nombre, dice el padre, dice la madre, porque no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Cuándo comenzó todo? La memoria es imprecisa. Solo sé que a los 19 años la cara de Daniel se llenó de granos purulentos, infames, vergonzosos. Un acné tardío y que fuimos aquí y allá y al final nos rendimos a una droga altamente peligrosa que pone en riesgo el hígado y por tanto lo obliga a exámenes periódicos. A medida que su piel se transformaba, se enrojecía, se descascaba, Daniel se hundía en la oscuridad de la depresión. La puerta de su habitación empezó entonces a cerrarse sobre su angustia, el teléfono dejó de sonar, las rutinas parecieron volverse insoportables. ¿Tenía Daniel una predisposición genética que fue disparada por aquel veneno lleno de contraindicaciones? ¿Debieron hacer una investigación más cuidadosa de su psiquis antes de formularlo? Un rastreo intuitivo me llevó a leer en Internet años después lo que sobre aquella medicación para el acné ya se sabía en 2001, pero que nadie tuvo la preocupación de decirnos, que se han comunicado casos de depresión, síntomas psicóticos y rara vez intentos de suicidio. No tiene caso increpar a nadie, no tiene caso escribir esa carta que he repasado tantas veces mentalmente. Mi hijo ya murió con su piel intacta. Daniel se veía por esos días triste, inestable, enojado, desconcertado. Conjeturando que pasaba por una crisis de vocación, le sugerimos que buscara ayuda psicológica. Daniel aceptó y comenzó a asistir a terapia, pero 2 o 3 meses después, aterrado, entró a nuestra habitación, se sentó accesando el borde de la cama y nos contó que el psicólogo le había dicho que hay que matar al padre y otras cosas por el estilo. Me está volviendo loco, decía, no quiero volver. Tal parece que ese médico está usando fórmulas de manual, pensamos, y entonces lo remitimos a la doctora N, una psicóloga conocida de la familia. Todo iba a estar bien ahora, pensamos, todo esto iba a pasar pronto. Ahora que Daniel ha muerto, leo un cuento de Nabokov que me recomienda mi hermano. Allí se describen los síntomas de un chico enfermo al que sus padres van a visitar al hospital mental. En estos casos tan poco frecuentes, el paciente imagina que todo lo que ocurre a su alrededor es una referencia velada a su personalidad y a su existencia. Las nubes en el cielo vigilante transmiten entre ellas, por medio de lentos signos, información increíblemente detallada sobre él. Al anochecer, oscuros árboles que gesticulan discuten sus pensamientos más íntimos en alfabeto manual. Los guijarros o las manchas o los destellos de sol forman diseños que de manera atroz encierran mensajes que él debe interceptar.
Todo es una cifra y el tema de todo es él. Daniel me confesó alguna vez, pocos meses antes de su muerte, en un segundo de sinceridad y como de pasada, que cuando estaba encerrado en su cuarto veía pasar gente a su alrededor, pero que su médico le había enseñado a focalizar. También sé ahora, por sus terapeutas de los últimos tiempos, que sentía permanentemente que el mundo le enviaba sutiles mensajes que debía descifrar, pero que él sabía desterrar esos espectros de su mente gracias a un esfuerzo continuado de su voluntad. No puedo dejar de asociar el convencimiento del enfermo de que el mundo le habla con la pretensión de los poetas de poder leer las señales del mundo para luego traducirlas en ritmos y en imágenes. Y me duelo del horrible parloteo del universo en los oídos de mi hijo y de saber que lo que para mí ha sido siempre un gozoso ejercicio de inmersión en la realidad, al agitarse en su cabeza para él era una tortura infernal, fuente de miedo.